Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Eran las 10 de la noche y en la hostería de los Tres Pichones, un joven viajero se había retirado a su cuarto y contemplaba el contenido de un baúl que acababa de abrir, pensando en sacar algún provecho de lo que le quedaba. Quien hubiese visto el contenido del baúl hubiera pensado que su dueño lo que debía hacer era llevárselo a un trapero, pues todas eran ropas que pertenecían a modas de otros siglos. ¿Y qué podría hacer con eso? No eran días de carnaval. Se dio cuenta que ya eran las 10. Presuroso salió y después de recorrer unas calles, se detuvo ante un comercio, quizás el único abierto en todo el pueblo. En él se veían toda clase de objetos: muebles, libros, gemelos, monedas de plata, alhajas y relojes. Detrás del mostrador estaba el tendero, el señor Benson, alumbrado con una vela. Era tan tacaño que no encendía la luz. Estaba ensimismado en sus pensamientos, recordando que hacía 10 años, Tomás Evans le había prestado 200 libras esterlinas. Y como era muy negligente, había perdido el pagaré. A la muerte de Evans, su hijo Jorge, que era tan derrochador como el padre, le había reclamado la deuda. Él le contestó que le trajera el pagaré y se lo pagaría. Sin embargo, el joven se fue a recorrer el mundo con una actriz norteamericana y seguramente no regresaría, porque comentaban que también él se había hecho cómico. El joven entró en el negocio y saludó cortésmente a Benson, diciéndole que venía a tratar con él un pequeño negocio. Quería comprarle un mueble que había visto esa mañana, porque tenía una tía a la cual le gustaría ese mueble y quería regalárselo. Benson ponderó mucho el mueble en cuestión y que estaba a disposición del joven para ser vendido. El muchacho pagó el contado, pero puso como condición que el mueble fuera entregado esa misma noche y sin gastos. Si no le gustaba a su tía, se lo cambiase mañana a primera hora por otra cosa. Benson aceptó. Él mismo llevaría el armario. Luego extendió el recibo en el cual el joven exigió que figurara que le vendía el armario con todo su contenido. Luego le dio la dirección donde había que entregarlo y el nombre de su tía. Debía decirle a ella que era de parte de su sobrino. Acto seguido, se despidió del señor Benson. El prestamista estuvo muy satisfecho con esa venta. Se cargó el mueble al hombro y se dirigió a la dirección indicada para la entrega. Lo atendió una anciana, quien se lo agradeció y le dio 6 peniques de propina. Se fue a su casa y se dispuso a fumar una pipa antes de acostarse. Escuchó que en el reloj daban las 12 y en ese momento paró un carruaje en su puerta. Se preguntaba quién podía llegar a esas horas. Supuso que alguien necesitado de dinero urgente vendría a venderle su vajilla.
Del coche bajó una mujer que le dijo que tenía que tratar un asunto importante con él, que entraran a su casa para que nadie los moleste. La mujer quería ver un armario que había comprado el usurero la semana anterior en una subasta. Ofreció mucho dinero por el mueble, pero Benson le dijo que lo había vendido y ya se lo había llevado al comprador. La mujer se lamentó porque ese aparador los hubiera hecho ricos a los dos. Necesitaba recuperarlo. Le pidió los datos del comprador para ubicarlo y ofrecerle bastante dinero por él. Benson estaba impresionado por la desesperación de la mujer en recobrar el armario. La mujer, que se presentó como Juana, le contó la siguiente historia. El granjero dueño del armario tenía una hija, Carolina, que era su mejor amiga. Carolina era hermosa y de ella se enamoró el conde Rogelio. La muchacha se fugó con su enamorado y su padre no pudo volver a levantar la cabeza de la humillación. No volvió a hablar de ella, rompió todas sus cartas y echó al fuego todas sus ropas. Pasado un año, el granjero recibió una carta del conde diciéndole que le debía una reparación personal y por eso le enviaba, a nombre de su hija, 4 billetes de 1.000 libras esterlinas cada uno. Al recibir los billetes, le pidió a Juana que lo acompañara como testigo de lo que haría. Colocó los billetes en el doble fondo que había en uno de los cajones del armario y le entregó a ella un alfiler de plata que sirve para abrirlo, confiándole que si algún día su hija estaba en la miseria, ese dinero serviría como compensación. Pero el granjero ha muerto y Carolina también. ¿Para quién debían ser las 4.000 libras esterlinas? Benson se indignó. Él había vendido el armario por 2 libras y se lamentaba de haber confiado en ese joven que venía, por casualidad, a escoger ese mueble entre todos los de la tienda. Juana le pidió que le diera los datos del comprador, pero Benson se negó, diciendo que él era el que había cometido el error y que debía repararlo. Acordaron que la mañana siguiente ella volvería por la tienda. Benson no pudo dormir y ni bien amaneció, corrió a la dirección donde había entregado el día anterior el armario, cerciorándose de que llevaba en el bolsillo una bolsa de monedas de oro para seducir al joven e indemnizar a su tía. Llamó a la puerta y fue el joven quien lo atendió. Benson le inventó la historia que se había equivocado en venderle el mueble y venía a deshacer el trato. Pero el joven se negó. Su tía estaba muy entusiasmada con ese armario. Benson retomó la conversación y apoyó su elocuencia sacando del bolsillo una bolsa con monedas y halló un argumento contundente, porque media hora más tarde el armario gótico entraba de nuevo en la tienda a los hombros del prestamista. Decidió abrir el cajón en cuestión. Se adelantaría a la señorita Juana. Tomó un hacha con la que solía romper los muebles y sacó el primer cajón del armario. Vio pegada en una de las paredes interiores un papel. Se preguntaba si sería uno de los billetes y leyó: recibido Jorge Evans. Mientras tanto, el joven Jorge Evans entraba en la hostería de los 3 Pichones y restituía al baúl 2 vestidos de mujer, uno utilizado para hacer el papel de la tía anciana y el otro el que utilizó para hacer el papel de la prima Juana.
Luego sacó algunos cálculos. Deduciendo los gastos de la operación, le quedaban limpias las 200 libras esterlinas que su padre había prestado 10 años antes a Benson, más intereses. Esperaba que la conciencia de su deudor estuviera tan tranquila como la suya. El armario viejo, de Charles Dickens.